nadie se acuesta inmaduro y despierta. No siempre el estar muchos años en la iglesia significa madurez. Un creyente que no madura, un creyente que no crece espiritualmente, es un creyente que está atrofiado. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes de Dios, sino por cuánto de Dios se ve en tu vida. Este es el primer capítulo que vamos a tratar en Señal R. Y para eso tenemos un invitado especial, al pastor Claudio López de Renacer Santiago de Chile, para explicarnos en este momento cómo la fe nos va a ir acompañando hacia nuestra madurez espiritual. Hola, ¿cómo está, Pastor Luis? Bueno, contento, honrado me siento también de estar contigo esta mañana y también con la gente que nos está acompañando a través de este podcast. Bueno, la fe, la madurez, el crecimiento, el conocimiento son elementos esenciales para el desarrollo normal y sano de un creyente. Un creyente que no madura, un creyente que no crece espiritualmente, es un creyente que está atrofiado. Y por lo tanto hay hábitos espirituales que le van a ayudar a esa persona a poder tener una relación más íntima con nuestro Señor a través de varios elementos, como el servicio, como la lectura, la oración, la generosidad y también el involucramiento dentro de sus propias congregaciones. Querido pastor, me gustaría que nos orientes. ¿Por qué hablar de madurez espiritual en los días de hoy, en este siglo XXI? Bueno, se debe, creo yo, en mi opinión, a varios factores. Yo creo que también la cantidad de redes sociales que hoy día tenemos en nuestro medio hace que estemos alimentándonos constantemente de demasiada información y no toda la información que contenga la palabra Dios o la palabra Jesús son necesariamente de Dios o de Jesús. Creo que la madurez espiritual nos ayuda a discernir qué realmente es edificante para mi vida y qué cosas debo desechar de mi vida y no solamente escuchar lo que debo escuchar o lo que quiero escuchar solamente porque habla de Dios. Entonces, en síntesis, pienso, como digo, en mi opinión, que la madurez nos ayuda a desarrollar el discernimiento de qué es conveniente para nosotros y qué no es conveniente en el área espiritual. Okay. Me gustaría reformularte otra pregunta. ¿La madurez espiritual se mide solamente por el conocimiento bíblico o tiene mucha influencia en la transformación de una vida? Bueno, yo creo que ambas cosas son aleatorias, se complementan. Creo que el conocimiento obviamente nos ayuda a la parte intelectual, a que nuestra fe tenga razonamiento, a que nuestra fe sea expuesta al cuestionamiento. Yo eso no lo veo como algo negativo. Pero también tiene que ver con otros elementos, tiene que ver también con la práctica del conocimiento, porque una persona puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha comprensión, puede manejar muy bien la doctrina, puede manejar muy bien toda la teología, pero si ese conocimiento, esa teología, ese estudio no se lleva a la vida práctica, a la vida diaria, como esposo, como padre, como hijo, como trabajador, como vecino, entonces finalmente se transforma en una persona con mucho conocimiento, pero hasta podría verse como una persona un tanto hipócrita, que era lo que pasaba principalmente con los fariseos, que tenían mucho conocimiento, pero su vida era totalmente lejana de lo que Dios quería de cada uno de sus hijos. Por lo tanto, creo que la definición que Jesús hace como un sepulcro blanqueado es una frase muy potente que nos hace ver que el conocimiento o cómo nos ve la gente no es solamente lo que necesitamos. Requerimos conocimiento a través de la lectura, de la meditación de la palabra, pero hay que llevarla a la práctica de una forma sencilla y llevarla a la práctica en forma práctica, es decir, en cada evento, en cada situación que nos encontramos en nuestra vida. O sea, al conocimiento bíblico no debe quedar en mero conocimiento. Bueno, la Biblia está repleta de versículos que dice que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. O como dice Santiago, oidores olvidadizos, que vemos algo en un momento, pero luego rápidamente se nos olvida. Tenemos que permitir que el conocimiento transforme nuestra vida, un conocimiento transformador. Y en tu experiencia pastoral, ¿cómo eso lo llevas a la vida práctica de la iglesia? Ya tú como pastor con años de experiencia. Bueno, es una buena pregunta, pero es una respuesta un poco confusa porque a veces uno puede equivocarse y creer, y me ha pasado,
que pienso que porque la persona domina cierta doctrina o tiene cierto conocimiento o muy participativa en distintas áreas de la iglesia, en distintos ministerios de la iglesia y se ve bien. Temo a veces poder equivocarme y hacer una visualización o un análisis muy externo, muy del exterior. Yo creo que la verdadera madurez no se mide por lo que la gente solamente sabe, sino también por sus reacciones, por la capacidad de reconocer sus faltas, por la autocrítica, porque el creyente somos muy poco autocríticos, o sea, cuesta mucho que nosotros tengamos un tiempo en decir, bueno, yo estoy mal respecto a esto, o mi decisión ha sido una mala decisión. Nuestra tendencia natural, carnal, es a justificarnos, y cuando somos confrontados a veces con nuestro pecado o con nuestro error, se ve realmente la madurez. Si tengo la capacidad de aceptar la confrontación y decir, sí, me equivoqué, o tiendo a justificarme. Y yo creo que una de las formas que mi experiencia me ha ayudado mucho es saber cuánta capacidad tiene la gente de resistir correctamente o recibir, mejor dicho, correctamente una confrontación o un consejo. Si la persona tiene humildad, creo que es una buena señal para mí de que es una persona que está madura en lo espiritual. Que va madurando, que va, Claro, haciendo, que va internalizando los principios, ¿no? Recuerden, el pastor Claudio nos está diciendo que es importante el conocimiento bíblico, pero mucho más importante es la aplicación de ese conocimiento, ¿no? exacto. Si eso no está sucediendo, mal podríamos decir que estamos madurando espiritualmente. Pastor, quisiera continuar esta conversación contigo y hacerte otra preguntita. Para ti, yo sé que es una cuestión amplia, pero me gustaría que puedas a todos nuestros oyentes y los que nos siguen por las redes hacernos pensar, para ti, ¿qué es en esencia la madurez espiritual? Es un conjunto de cosas. Como dije, es un balance. A veces mucho conocimiento y poco corazón nos transforma en personas un tanto legalistas y muy prejuiciosas, pero mucho corazón y poco conocimiento nos transforma en personas muy superficiales y nos hace ver lo bueno como algo malo y lo malo como algo bueno, como dice el profeta Isaías. Entonces yo creo que la madurez espiritual es un proceso que se va desarrollando con por lo menos 5 elementos, en mi experiencia, 5 elementos que siempre lo Sí. comparto con la iglesia, que tiene que ver con la lectura de la palabra diariamente, con la oración diaria, eh, con congregarme semanalmente en mi iglesia, con el involucramiento en algún ministerio, en una área de servicio de mi iglesia, y obviamente con el dar, como he dicho, de mi tiempo, de mis tesoros, de mi talento. Estos 5 elementos, la lectura, la oración, la congregación o congregarme, el dar y el servir, son elementos que van desarrollando la madurez, porque es un proceso. Nadie se acuesta inmaduro y despierta maduro. O sea, es un proceso de dejar, como dice Pablo, el atleta de todo se abstiene, ¿no es cierto? Duerme lo correcto, come lo correcto para alcanzar la meta. Más nosotros, ¿no es cierto?, los cristianos, si queremos alcanzar el trofeo que es Cristo o llegar a ser parecido cada vez más a Él, obviamente tenemos que abstenernos de ciertas cosas, ser disciplinados, que disciplinados es la misma raíz de la palabra discípulo, para llegar a esa meta. Es decir, eh, la iglesia puede tener muchos creyentes, pero también puede tener pocos discípulos. Exacto. El discipulado implica disciplina. Ya que has usado de manera didáctica una mano, yo diría que estos 5 elementos no es que uno sea más que el otro, sino que van a la par, se Se desarrollan a la par, desarrollan en digamos conjunto. que simultáneamente. Claro, porque si es mucha lectura y poca oración, solamente estoy queriendo escuchar a Dios, pero Él no me está escuchando a mí. Si es mucha oración y poca lectura, solamente le hablo a Dios, pero no permito que Él me hable a mí a través de la lectura. Si no me congrego, no tengo compañerismo, no tengo adoración en conjunto, no tengo esa coinonía que dice la Biblia, ¿no es cierto?, de estar juntos, unánimes. Si no sirvo en una iglesia, estoy engordando espiritualmente y no estoy quemando calorías sirviendo. Y si no estoy dando de mis recursos, tampoco estoy confiando en la provisión del Señor. Entonces, tal como usted lo dice, pastor, es un conjunto. Se van cruzando entre sí el desarrollo normal de un creyente. Bueno, espero que ustedes presten atención a estos consejos que nos da el pastor ya con su experiencia y lo que voy sacando en conclusión es que estos 5 elementos aleatorios son muy importantes. Ya cuando usted nos vuelva a escuchar,
trate de marcarlos bien los 5 elementos. Por favor, pastor, ¿podrías nuevamente enfatizar los 5? Claro, es como los dedos de una mano, ¿no es cierto? Es la lectura de la palabra, la oración, la lectura diaria, la oración diaria, el congregarme, es tener una iglesia, un cuerpo local donde congregarme, tener compañerismo, llevar a mi familia, el servicio dentro de esta iglesia en un área en que he sido dotado y el dar, la generosidad de dar de mis recursos para que la obra se expanda. 5 elementos que son fáciles de recordar: lectura, oración, congregación o congregarse, servicio, dar. Son los elementos esenciales que desarrollan la vida de un creyente. Gracias, pastor. Muy didáctico. Quisiera hacerte otra preguntita más. ¿Qué hace que una fe superficial se vuelva ahora una fe que va madurando y más profunda? Bueno, pueden ser varios elementos nuevamente, porque esto no es blanco y Una negro, fórmula, está ¿no? No bastante es. matizado, pero yo creo que siguiendo la misma idea, en el desarrollo constante de estos 5 elementos van alimentando esta necesidad, esta hambre. Voy alimentándome, comiendo, alimentándome, y voy quemando mis calorías en el servicio, estoy dando de mis recursos porque considero que Dios es el dueño de todo. Entonces, estos elementos yo considero, si me permite, que varía de acuerdo al grupo etario o varía también en qué época de mi vida yo llegué al conocimiento de la verdad. Cuando conozco a Jesús, si lo hago desde niño, probablemente me va a ser más fácil, si mis padres me han enseñado estos elementos, me va a ser más fácil asimilarlo. Pero si he llegado ya adolescente, quizás cuesta un poco más, y en la adultez cuesta un poco más. Bueno, O sea, cada uno le va a costar en su periodo, en su edad, en su grupo etario. Pero creo que todos podemos alcanzar, porque la meta final, todos queremos llegar donde mismo. O sea, unos van así a es. llegar antes a esa madurez, otros después, pero la idea es que todos lleguemos a ese conocimiento, a esa altura, a esa plenitud de Cristo. Él es nuestra meta. Él es a donde queremos llegar a ser lo más cercano, parecido a nuestro Señor. Creo que algo con los años que Dios nos ha regalado en el ministerio, no siempre el estar muchos años en la iglesia significa madurez. No, ¿Qué comentario te mereces? Porque eso, hay personas que porque tienen décadas ya son maduros y eso sí. no es cierto. Bueno, es como la pregunta que yo a veces le hago a la gente: ¿por qué tú dices que eres cristiano? Y muchas personas responden a eso de distintas formas. Algunos dicen, bueno, he sido cristiano porque nací en la iglesia. Y eso me suena a mí como alguien que, no sé, que diga que porque nací en un taller mecánico soy una llave para mover una llanta. Mi afiliación no depende de cuánto tiempo he estado dentro de la iglesia. Otros piensan que porque pertenecen a esta religión o a esta otra religión, piensan que ellos son creyentes. U otros porque, no sé, porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, piensan que es una herencia. Entonces, creo que la cantidad de tiempo que uno lleva en una congregación va a ayudar en algunos aspectos en cómo desarrollar mi madurez. Pero lo que define finalmente mi madurez es cómo yo tengo o cómo yo entablo una relación con Jesús personalmente, una fe personal, una fe que me guía a mí. Y por tanto tiempo, y no estoy en contra de esto en absoluto, pero por mucho tiempo se ha pensado que, no sé, que por ejemplo, eh, mi, 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 como la gente me ve por fuera, si voy bien peinado, si no tengo aretes, si no tengo tatuajes, si voy con mi Biblia debajo del brazo, eso refleja una persona muy madura en lo espiritual, porque uno hace un análisis muy externo. Pero nos damos cuenta en el tiempo, tú como pastor, yo como pastor, que muchas veces nos hemos eh, entristecido por personas que pensábamos que se veían muy espirituales, pero realmente no lo eran, porque su vida personal con Dios era, no había lectura, no había oración, si se congregaban, pero como son aleatorios, no porque tenga uno de 5 o 2 de 5 significa que estoy bien, es un conjunto. Pero esto me hace pensar en el profeta, ¿no es cierto? Samuel, cuando va a ungir al futuro rey de Israel, que él está haciendo una visualización externa de quién de los hijos de Eli, de los 8 hijos de Eli, era el futuro rey. Y ve a uno, ve a otro, y dice, este sí, porque es alto, porque es guapo, tiene fuerzas, este sí. Y Dios le decía, no, 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 no. Y llega el 7º hijo, y ninguno era. Se habrá equivocado de domicilio, llegué mal a la casa de Isaí, y Dios le dice, no, no está aquí. Y le pregunta, dice, ¿hay otro hijo y otro pequeño? Sí.
Hay otro hijo acá, el más chico de la familia, está en el campo, anda a buscarlo. Y dice que lo vio a David y supo que era el futuro rey de Israel. Y Dios le dice, el hombre, las personas, cometemos el error de evaluar a la gente por lo que vemos externamente, pero Dios pesa los corazones. Corazón. Buena metáfora. Sí. Bueno, en resumen, lo que hemos escuchado del pastor Claudio, nuestro invitado acá en Señal R, es cómo podemos crecer y madurar a pesar de que muchas veces nuestra experiencia de vida se complica, se vuelve difícil y vienen estos momentos que podemos llamarle de desiertos o de tormentas que todos vamos a enfrentar sin duda alguna, ¿no? Déjenme, queridos oyentes, hacerles esta reflexión. ¿Cómo yo empiezo a crecer espiritualmente hoy? No lo digamos para mañana ni de buenas intenciones, sino hoy. ¿Cómo puedo ir madurando en este proceso? ¿Y en qué momento de mi vida espiritual, de mi madurez espiritual, me enfrento justamente en este momento? Si pudiéramos tomar una fotografía de tu vida espiritual, ¿cómo tú te encontrarías? Finalmente, buscas respuestas rápidas, que a veces eso los cristianos solemos hacer, queremos que los pastores demos respuestas rápidas y que sean soluciones, o estamos listos a pasar todo el proceso de madurez con todas las consecuencias que esto tiene. Pastor Claudio, nos conocemos años y nos sentimos muy familiarizados, muy amigos. Quiero agradecerte sinceramente por acompañarnos en este primer podcast de Señal R. Y de verdad muy agradecido por tus palabras y sé que lo que nos transmites va a bendecir muchas vidas. Gracias, Pastor Luis. Bueno, gracias a la iglesia acá Renacer del RIMAC. Gracias, amigos, por seguirnos en este podcast. Y espero estar a la altura de esta invitación, Pastor Luis, y espero prontamente estar con ustedes. Que el Señor les bendiga.